Buenas tardes, hermanos. ¿Quieren abrir su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo número 12 hasta el 17? Seguimos con nuestra serie, El propósito de la iglesia, tema número 12, que se titula La iglesia que fue inmoral. Esta es la historia de una iglesia que permitió dentro de sus entrañas, de algunos que formaban parte de esta iglesia, permitieron la inmoralidad, y vamos a ver cómo el Señor les reprocha, pero también es un llamado actual del Señor hacia la iglesia que fue inmoral. Apocalipsis 2, versículo 12, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero, dice el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la historia de una iglesia situada en la ciudad de Pérgamo. Déjeme darle unos datos históricos acerca de esta ciudad para ubicarnos y tratar de entender por qué los cristianos, cómo fue que los cristianos de Pérgamo permitieron estas cosas que el Señor reprobaba. En primer lugar, la palabra Pérgamo, el nombre de la ciudad, Pérgamo, significa matrimonio. Eso es interesante, porque la relación de Israel con Dios Dios hacía una analogía del matrimonio. La relación de la iglesia con Cristo es una relación, una analogía del matrimonio. Y en el matrimonio debe de haber fidelidad, debe de haber amor, debe de haber respeto. Y cuando Israel adulteraba coqueteándole al otro, Dios le recriminaba su infidelidad y su adulterio. Entonces es muy interesante que esta ciudad se llamaba Pérgamo, matrimonio, unión. Era una ciudad rica, próspera, porque ahí se originó la industria del pergamino. Fue un descubrimiento que hicieron y suplió a los demás materiales de escritura que usaban en ese tiempo. Allí en Pérgamo tenían una biblioteca que dice la historia que los de Pérgamo se sentían muy orgullosos, porque en esa biblioteca había más de 200,000 pergaminos que contenían el conocimiento de entonces, en las materias entonces conocidas y desarrolladas. Esta ciudad de Pérgamo se situaba y estaba como a 70 kilómetros de distancia de Esmirna. ¿Se acuerdan de Esmirna? La iglesia que fue fiel. Estaban cerca, pero cada iglesia era tan diferente. Mientras que a los de Esmirna el Señor no les recriminó absolutamente nada, a los de Éfeso, que ya vimos, la iglesia que dejó al Señor, y a los de Pérgamo les recriminó algunas cosas graves que estaban sucediendo allí. Allí en Pérgamo, los habitantes de esta ciudad habían construido un templo enorme en honor de Zeus, el dios griego, el dios de los dioses, el padre de los dioses, el mero mero de los dioses. Y este Zeus, dentro de ese templo que construyeron en su honor,
construyeron una estatua, una imagen de Zeus, pero las medidas eran colosales. Medía 36 metros de altura por 34 de anchura, o sea, estaba grandote y gordito. Así estaba esa estatua de Zeus. Fue considerada una de las maravillas del tiempo antiguo, del tiempo pasado, este templo y esta estatua. Además adoraban a Esculapio. Esculapio es el dios griego de la medicina, cuyo símbolo es una serpiente. Si usted nota en el logotipo de la Cruz Verde y de los médicos, tiene una serpiente. Pero qué curioso, para los cristianos la serpiente simboliza Satanás, pero este era el símbolo del dios de la medicina, Esculapio. Y fue allí en Pérgamo donde precisamente pues se estaba desarrollando el asunto, el tema de la ciencia de la medicina, y allí fue donde nació uno de los médicos más famosos. Se llamó Claudio Galeno. En honor a él es que a los médicos de hoy les dicen galenos. Y este Galeno fue el que puso las bases acerca del estudio de la anatomía del ser humano, de los fluidos, de los líquidos, de muchos estudios que él hizo que ganaron reconocimiento y fama. El asunto es que dentro de la medicina científica, empírica, comprobable en el laboratorio, le mezclaban también supersticiones dentro de la medicina. Por eso es que este Galeno fue vigente hasta el tiempo del Renacimiento, cuando se dieron cuenta que, oye, pues como que le hacía la brujería a este tipo, ¿no? Como que le gustaba, o no que le gustaba, sino que era lo que conocían. Por ejemplo, fíjese, Platón y Aristóteles afirmaban, cuando ellos hablaban de medicina, afirmaban que cada espermatozoide contenía un bebé en miniatura. Pues sabemos que no es cierto, ¿no? Pero esos eran los conocimientos. Entonces había una mezcla ahí de medicina científica, pero mezclada con supersticiones y de ese tipo de cosas. También en Pérgamo habían construido un templo en honor del emperador Augusto César en ese tiempo. Y por si fuera poco, tenían un templo dedicado a la diosa Venus, la diosa del amor. Y bueno, estos habitantes de Pérgamo se unían en su flagrante idolatría, paganismo e inmoralidad. Y cada vez que celebraban las fiestas de estos dioses paganos, ellos participaban, pero las fiestas echaban la casa por la ventana y todos se cooperaban, ¿sí? Entonces, aquel que rehusaba participar en las fiestas de los dioses paganos, al decir, no, yo no participo de eso, o no coopero, los trataban como enemigos del César, como enemigos de los dioses que ellos adoraban, y los perseguían. Y es exactamente lo que vemos el día de hoy, sobre todo en regiones como Chiapas, como Oaxaca, donde si no cooperas para la celebración de la reina del pueblo, del patrono del pueblo, pues se echan a los cristianos, los persiguen, les quitan sus propiedades, algunos han muerto, los han asesinado. Y bueno, Cristo dijo que los cristianos de Pérgamo, que él sabía dónde vivían, donde moraba Satanás, dice, donde estaba el mismo trono de Satanás. Bueno, esa es una introducción histórica, pero yo pensaba un poco acerca de nuestra ciudad y recordé que hace tiempo yo escuché y vi en los periódicos que Guadalajara tiene uno de los centros de idolatría, uno de los 10 centros de idolatría más grandes del mundo. Del mundo. Usted se va por toda la de Ávila Camacho, derechito, y llega. Pero México, ya pensando en México, México tiene 3 santuarios de los más grandes del mundo entero. Uno es San Juan de los Lagos, otro está en el Distrito Federal y otro está aquí en Guadalajara. Y si usted nota, mucha gente que sigue ese tipo de manifestaciones religiosas, sus vidas no van de acuerdo con lo que dicen que creen. No sé si se ha dado cuenta en eso.
Lo cual nos vuelve a corroborar que la idolatría va de la mano con la inmoralidad sexual. Pues así estaban estos cristianos injertados allí en la ciudad de Pérgamo. Entonces hay que entender que no era fácil ser cristiano allí. Sin embargo, cuando alguien quiere vivir la vida cristiana, estés donde estés, el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución, y no va a ser fácil ser cristiano. Porque si cristiano fuera ser fácil, o si fuera fácil, cualquiera sería cristiano. Entonces vamos a notar aquí pues cómo estudiando estos pasajes nos vamos a enterar de qué fue lo que pasó en esta ciudad de Pérgamo, la iglesia que permitió la inmoralidad, la iglesia que fue inmoral. Vamos pues al versículo 12, dice: escribe al ángel. Acuérdense que el ángel es el pastor, porque el pastor es el responsable de la iglesia. Escríbele al pastor de la iglesia en Pérgamo, como responsable, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando Dios habla, hay que ponerle atención. Espada aguda. La Biblia dice en Hebreos 4:12, ¿qué es la espada aguda? La Biblia siempre que se menciona como espada aguda, es una alusión a la palabra de Dios. Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra en el corazón del ser humano, en el pensamiento del ser humano. La palabra de Dios es tan poderosa que cuando es predicada suceden 2 cosas: o te conviertes o te enojas, o te conviertes y te humillas, o brincas. Y algunos ladran, y algunos se enojan y maldicen y empiezan a hacer cosas, porque la palabra de Dios tiene ese poder de reflejarnos como en un espejo. Por eso le dice: el que tiene la espada de 2 filos dice esto. Ahí en Efesios 6:17 también habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios pues tiene esa cualidad. Entonces el Señor Jesús dice: el que tiene la espada aguda 2 filos dice esto. Le dice en el versículo 13: yo conozco tus obras. En otras palabras, conozco lo que haces, conozco cómo vives, conozco dónde vives, conozco tus pensamientos. Y aquí se revela el Cristo omnisciente, que todo lo sabe, el Cristo omnipresente que está en todas partes, y el Cristo todo omnipotente, que es todopoderoso. Bueno, pues ese es el que le habló a Juan y le dijo: mándale una carta al pastor de la iglesia en Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras. ¿Dónde? ¿Qué dice? Donde mora Satanás. Fíjate, el Señor sabía que los cristianos en Pérgamo vivían en una situación geográfica en la que por la idolatría, por la inmoralidad, las hechicerías y cuanta cosa, era el mismísimo trono de Satanás. Así lo menciona. Sin embargo, la palabra de Dios es tan poderosa que tuvo el poder de penetrar en esa ciudad de Pérgamo, y había una comunidad cristiana ahí. Lo mismo sucedió en esta ciudad. A pesar de la flagrante idolatría que hay, la palabra de Dios ha penetrado. Y mire, aquí estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Versículo 13, sigo leyendo allí: donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás, ídolos gigantescos, estatuas enormes, templos para diosas, dioses. Además, la superstición curandera de la medicina mezclada entre científica y supersticiosa, y todo tipo de cosas que agredían la imagen y la semejanza de Dios. Y sucedían cosas allí en Pérgamo, como milagros y señales sobrenaturales, que los habitantes de Pérgamo se los atribuían a sus dioses, a sus diosas, y a las curaciones revueltas de hechicería con cosas científicas, etcétera.
Y en medio de todo eso, les dice Jesús en el versículo 13, yo sé que moras donde está el mismo trono de Satanás, pero retienes mi nombre, dice. Es decir, mientras que los paganos decían por un lado, Zeus es nuestro Salvador, los cristianos, algunos, como vamos a ver después, no todos, algunos decían, no, Cristo es nuestro Salvador. Los paganos decían, César es el Señor, ave César. Y los cristianos decían, no, Jesús es el Señor. Entonces ahí ya había una controversia. Se repelían el uno al otro, se rechazaban automáticamente el uno al otro. Y retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, le dice. Dos cosas les alabó Cristo. Algunos cristianos allí de Pérgamo retenían su nombre y no has negado mi fe. Fe aquí se entiende como el mensaje de Cristo. Fe en este texto se entiende como la persona de Cristo, la obra de Cristo. Es decir, en otras palabras, no has negado quién soy, el Hijo de Dios. No has negado mi mensaje, lo has recibido. No has negado mi obra en la cruz. Y todo eso está bien. A pesar de que vives en el mismísimo trono de Satanás, y hay mucha persecución y mucha adversión y muchas adversidades y tribulaciones, no has permanecido allí, no has negado mi fe. Y luego le dice en el versículo 13 al final, ni aún, dice, en los días que fueron días difíciles en ese momento, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí Cristo menciona a un cristiano del primer siglo. Este cristiano se llamaba Antipas. Y Antipas significa, su significado es muy interesante, significa contra todo. Porque Antipas se forma de dos palabras griegas, anti, que quiere decir contra, y pas, todo. Entonces, imagínate qué nombre tan interesante, ¿no? Contra todo, ve por las tortillas. Contra todo, así se llamaba. Ahora, acuérdense que en la Biblia, todos los personajes de la misma, que tienen un nombre, ese nombre que ellos tienen, su significado era precisamente lo que ellos vivían y hacían. Jesús significa Salvador. ¿Qué hizo Jesús? Salvó. Pedro significa roca sólida, hablando de que el Señor hizo de él un hombre sólido y firme. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Entonces, este Antipas que estaba contra todo, cuando yo estoy estudiando esto y busco qué significa Antipas, contra todo, entonces yo me hice una pregunta. ¿Contra qué se opuso Antipas como un cristiano, miembro de la iglesia de Pérgamo? Algunos aseguran que era uno de los líderes de la iglesia en Pérgamo. ¿Contra qué se opuso para que lo mataran? Se opuso contra la idolatría, contra la inmoralidad, contra la hechicería y contra la perversión del mundo que trataba de penetrar la iglesia de Pérgamo. Y él en su mensaje era en contra de todas esas cosas, pero a la vez su vida estaba en contra de todo lo que el mundo vivía. Lo odiaban. ¿Se acuerdan que en Esmirna hubo un mártir llamado Policarpo, el cual se le trató de obligar a que negara a Jesús? Si lo niegas, salvas tu vida, le dijo el procónsul. Y él dijo, 86 años de mi vida he servido a Jesús. Él no ha hecho otra cosa más que bien. ¿Cómo yo negaría a mi Salvador? Y murió quemado, abrazado por las llamas. ¿Saben cómo murió Antipas? Los habitantes de Pérgamo, entre todas sus idolatrías, tenían una imagen de un toro enorme, grande, 3 metros, qué sé yo. Era de bronce ese toro, pero estaba hueco.
Y ahí ellos ofrecían sacrificios y metieron a Antipas dentro del toro de bronce, le prendieron fuego y murió cocinado, hervido, lo hirvieron allí. Así murió ese Antipas que se opuso a todo aquello que Dios se opone. Y murió. Y Cristo se sentía tan satisfecho de Antipas que dijo: Antipas, mi testigo fiel, dijo, mi testigo fiel. Y la palabra testigo tiene una raíz griega, marturión. Marturión significa primariamente testimonio, testimonio. Pero de la palabra marturión se deriva otra palabra griega, o martureo, que se traduce por mártir. Entonces, cuando dijo: este es mi testigo, Antipas, mi mártir fiel. El que dio testimonio de mi mensaje, el que dio testimonio de mí, que no se avergonzó, y contra todo aquello que yo me opongo, es en otras palabras lo que Jesús estaba diciendo, mi siervo fiel que llegó a ser mártir por amor a mí y a mi mensaje y a mi palabra, ese mi testigo fiel murió por mí, defendiendo la fe del evangelio, defendiendo ardientemente las enseñanzas que Él les había dejado a los apóstoles. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y Antipas es el prototipo del cristiano espiritual que rechaza y está en contra de todo aquello que va en contra del evangelio de Jesucristo. Y todo cristiano fiel que se precie de serlo necesita ser como Antipas, estar contra todo. Hay algunos cristianos que son Antipas, pero antipastor. Pues no le creen a los pastores muchas veces. Exagera el pastor, ya que no sé qué, y se ponen ahí. Pero no, debemos de ser Antipas en contra de todo aquello que pervierte el evangelio de Cristo. Debemos estar en contra de todo aquello que diluye el mensaje de Cristo. Debemos estar contra todo aquello que se casa con el mundo, Pérgamo. Contra aquellas prácticas que se quieren meter dentro de la iglesia. Sobre todo debemos estar en contra, en el siglo XXI, en contra de ese evangelio llamado de la prosperidad. Esa es una de las doctrinas más diabólicas que hay, porque ha llevado y lleva a los cristianos a un materialismo, a una adoración del Dios materialismo. Los cristianos que son expuestos a esta falsa enseñanza de la prosperidad, nada más están pensando en las cosas terrenales. Y el Satanás ha logrado penetrar dentro de la iglesia y tienen en el altar al Dios Mamón. ¿Se acuerdan del Dios Mamón? El Dios de las riquezas. Tenemos que oponernos a todo eso. Debemos de ser como Antipas, aún dispuestos a dar la vida. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida? Mejor le seguimos, ahí luego vemos. Debemos estar en contra de todos aquellos métodos milagrosos de crecimiento, que cómo nos gusta a los pastores tener 10,000 personas en un año. Si así fuera, qué lindo sería. No es así, hermanos. Pero estos malandrines de la mercadotecnia han penetrado la iglesia y han engañado a mucha gente. Y muchos pastores, para muchos va a ser demasiado tarde cuando se den cuenta de lo perjudicial que resultó todos esos sistemas. Y me estoy refiriendo concretamente al G12. Ustedes se van a dar cuenta cuál será el final del G12. Yo tengo 6 años hablando en contra de eso. ¿Por qué? Porque no tiene base bíblica. Es uno de los peores sistemas. Está ideado en el mismo vientre de Satanás para apartar a los cristianos de la relación con Cristo. Porque yo tengo a mis 12 debajo de mí, yo los controlo, los manipulo. ¿Y dónde está ahí el Espíritu Santo?
¿Dónde está la guía del Espíritu Santo? Gracias a Dios ya hay un buen número de pastores alrededor del mundo que están analizando a la luz de las Escrituras y se están dando cuenta de esa falacia. Y debemos estar en contra de todas estas cosas y conformarnos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así de simple. Esa tendencia de meter el mundo dentro de la iglesia, debemos estar en contra. Hoy hay iglesias que parecen centros nocturnos. Hoy hay iglesias donde dentro de la iglesia se hacen concursos de grupos de alabanza, háganme favor, concursos de grupos de alabanza, concursos de panderistas. Debo decirles y recordarles que la Biblia nunca dice que en el cuerpo de Cristo debemos de competir entre nosotros mismos. ¿Qué es lo que produce ese tipo de competencias dentro de las iglesias? Produce un espíritu de orgullo, de vanagloria, porque premian al mejor. Yo pregunto, ¿es mejor mi dedo chiquito de mi mano, mi dedo índice, que el dedo pequeño del pie? ¿Es mejor? ¿Qué es mejor? Y todas esas son prácticas del mundo. Recuerdo hace tiempo que hubo en la televisión, y era fácil darse cuenta, porque era un bombardeo de spots, de anuncios de Cantando por un Sueño. Y era un concurso de personas que cantaban para ganar un sueño, y ganaban dinero y ganaban cuánta cosa. Pues escúchenme, el colmo, hermanos. En el país del norte hicieron Adorando por un Sueño. Tú dices, no puede ser. No puede. Digo, ¿dónde tienen la cabeza? ¿Qué provoca todo eso? Pues pura vanagloria, pura soberbia. Y no estamos llamados a fomentar ni la soberbia ni el orgullo. ¿Cuántos están con lo que dice la Biblia? Y debemos estar en contra de eso. La Biblia dice que tengamos en alta estima a los demás, más alto que nosotros mismos. Entonces ya el que gana el primer lugar dice, pues yo fui mejor, canté mejor, toqué mejor y dancé mejor. Esto es una falacia. Es el mundo metido dentro de la iglesia. Versículo 14, pues ahí estaban los cristianos. Y le dice, pero, abróchense el cinturón. Tengo unas pocas cosas contra ti. Concretamente eran dos. Pero la frase pocas cosas no significa cosas sin importancia, No, si no, no tendría sentido el reproche de Cristo. No, eran cosas graves, eran pocas cosas, eran dos, pero eran gravísimas. Eran pocas cosas que tenía Jesús contra ellos, porque eran cosas graves. La pregunta es, ¿cuáles eran esas dos cosas graves? La respuesta está en el versículo 14, en la segunda parte. Ahí está la primera, que tienes allí, dentro del seno de la iglesia, algunos que andan allí, que van a la iglesia, levantan sus manos, cantan alabanzas, pero que tienes allí a los que, esos son miembros de la iglesia de Pérgamo, a los que retienen, y la palabra retener significa abrazar, aferrarse así. ¿A qué se aferraban? ¿A qué se agarraban? ¿Qué es lo que retenían? La doctrina de Balaam. Entonces, allí ya se me está despejando una duda. No todos eran como Antipas. No todos eran fieles. Eran de ese tipo de cristianos que si tú les dices, ¿tú crees que Cristo murió en la cruz? Claro, yo creo que el Señor, un tremendo sacrificio. ¿Tú crees en la Biblia? Claro, es la palabra, es la espada del Espíritu. Oye, ¿tú crees en eso? Sí, te dicen que sí. Pero por acá abrazan la doctrina de Balaam. No eran todos como Antipas. El problema grave aquí en la iglesia de Pérgamo era que los líderes, el pastor, no corrigieron, no metieron en cintura, no disciplinaron, no les pararon el alto, no se pusieron en contra de esa doctrina que el Señor dijo que la aborrecía. No disciplinaron, no tomaron cartas en el asunto. Nunca hicieron nada contra aquellos miembros de la iglesia que retenían la doctrina de Balaam. Tal vez dijeron,
como se dice el día de hoy: no juzgues para que no seáis juzgados. Seguramente dijeron erróneamente: cada quien su vida. ¿Tú quién eres para juzgar al otro? Porque con la misma vara que mides serás medido. No, tú no digas nada, déjalos. Cada quien su vida. Y se les olvidó la amonestación apostólica. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura en la Biblia simboliza el pecado. Y leudar significa llenar. Ya ven, la levadura tiene esa cualidad de que se distribuye sobre toda la masa. Pero aquí dice: y contamina la masa, dijo la amonestación apostólica. Entonces, tú tolere un cristiano, tolere una iglesia un pecado. 2, háganse de la vista gorda. Hazte de la vista gorda y comienza a tolerar un solo pecado. Comienzo a tolerar un pecado en mi vida y comienzo a contaminarme solo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale? Eso es lo que contamina. Entonces, yo me contamino a mí mismo, contamino mi espíritu, mi alma, mi conducta, mis pensamientos, cuando tolero y abrazo cosas que Dios rechaza. Pero no solo me contamino a mí mismo, contamino a mi esposa, contaminas a tu esposo, contaminas a tus hijos, contaminas a tus vecinos, contaminas a tu familia, tus conocidos, y contaminas la iglesia. Entonces, por eso Jesús dijo: tengo 2 cosas. Son graves estas cosas. Pero viene una pregunta aquí: ¿cuál era la doctrina de Balaam? ¿En qué consiste la doctrina de Balaam? Doctrina quiere decir enseñanza. Había sido algo que había hecho un personaje llamado Balaam, ahorita vamos a hablar de él, que después se hizo una doctrina, hágame favor, dentro de la iglesia de Pérgamo. ¿En qué consistía? El versículo 14 nos da la misma respuesta, nos da la respuesta. Dice que enseñaba, o sea, Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Vámonos por partes. Balaam, ¿quién era ese Balaam? Era un profeta que no era de Dios, era un profeta gentil. Era un falso profeta. En Josué 13, versículo 22, no lo busquen, dice que era un adivino. Era de esos profetas que cuando hablaban y profetizaban era adivinando, como los esotéricos que te adivinan, como los de Pare de Sufrir, todos esos que te adivinan. Sí, es la verdad. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Y así era Balaam. Ahora, Balaam, su nombre tiene 2 significados. Uno es dueño del pueblo y el otro significado es destructor del pueblo. Y déjame decirle algo, ese tipo de Balaam siempre ha existido en la historia de la humanidad. Son aquellos personajes que pueden ser de la política y pueden ser de la religión, que se sienten dueños del pueblo, son dictadores que obligan al pueblo y finalmente terminan destruyéndolo. Hitler fue uno de ellos, Mussolini fue otro de ellos. Se sienten dueños de la gente y los destrozan, los destruyen. Castro es otro. Y por ahí en Sudamérica un rojillo anda ahí también. Se siente dueño de su país y prohíbe todo arbitrariamente, y hoy deja de transmitir una televisora porque él no quiere, porque saca la verdad, no le gusta, entonces se cree dueño de su país este tipo. Ustedes van a ser testigos de cómo Venezuela cae. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Digo, ¿qué le pasa al ser humano que no entiende? Se vuelve a repetir la historia. Bueno, también dentro de la iglesia ha habido Balaams, con líderes espirituales que se creen dueños de la gente, terminan destruyendo al pueblo. Diótrefes fue uno de ellos, ahí en las cartas de Juan. Ese le gustaba tener el primer lugar en todo, dice Juan. Dice que Juan enviaba algunos con mensajes para los cristianos y dice que Diótrefes se los prohibía.
No dejaba que les hablaran, les prohibía que le hablara a la gente. Y dice Juan, yo voy a erróneamente, cada quien su vida. Le voy a ¿Tú quién poner eres en para su juzgar lugar. al otro? Ese le gusta Porque con la tener el misma primer lugar vara en que todo. mides serás medido. No, tú no Ese eres se nada, creía el dueño del cada quien su pueblo. vida. Ese Ese les tipo de olvidó. líderes terminan Se les destruyendo el olvidó. pueblo. Yo sé que aquí hay La amonestación gente, apostólica, un poco algunos, de levadura, leuda toda la masa. que salieron. La de levadura un en la liderazgo Biblia tipo Balaam, simboliza el balámico, pecado. vamos a ponerle así, donde el Y pastor leudar se creía el dueño de tu significa vida. llenar. Ya ven, la levadura Y un tiene esa día, cualidad de que se distribuye tú sobre vivías toda en la Tonalá, masa. Pero es aquí un dice, ejemplo y estoy contamina la masa, dijo. Y la- por razones la X, amonestación te cambiaste de apostólica. casa y te Entonces, cambiaste hasta tú los tolera, veleros, allá, de extremo a extremo. tolere un cristiano, Entonces, tolere tú una fuiste con tu iglesia, pastor un y le pecado. dijiste, pastor, Dos, lo cambiamos háganse de la lejos, vista hasta allá gorda. encontré casa. Hazte de la vista Fíjese gorda y que comienza a encontré una tolerar un congregación solo allá pecado. por los Belénes. Comienzo a tolerar Entonces, un pecado pues, en me mi voy a vida. cambiar. Si tú te vas, Y comienzo a contaminarme solo. el ¿Se acuerdan que Jesús diablo va a dijo venir sobre que ti? lo que Si tú te entra vas, no es lo que te contamina vas a al quedar hombre, sin trabajo y te sino empiezan lo a que decir, sale, ¿no? eso es Se lo creen que dueños de tu contamina. vida. Escúchame bien, Entonces, cuando yo oyes me a un líder contamino a mí hablar así, mismo, al día contamino siguiente, mi espíritu, mi alma, mi conducta. ¿Cómo le vas a mis hacer? pensamientos. Cuando tolero y abrazo cosas que Esos se que Dios creen rechaza. dueños de la iglesia. Yo nada más Pero les no quiero solo me recordar contamino a mí esos. mismo, que el dueño de Contamino la a mi iglesia es esposa. Jesús. Porque Contaminas Él la a tu esposo, compró con su contaminas sangre. a tus hijos, contaminas Nadie a tus es dueño vecinos, de la iglesia. Nosotros contaminas nada a más tu somos familia, siervos, tus conocidos y esclavos contaminas de la Jesucristo. iglesia para servirlo a Él y nada más. Él nos Entonces, por eso puso Jesús dijo, para embellecer tengo a la dos cosas. novia, no para manosearla. Son graves estas Él nos puso para edificarla, no para Pero destruirla. viene una pregunta aquí. ¿Cuál era Pablo la decía, doctrina la de autoridad Balaam? que me ha sido dada ¿En qué es para consiste la edificación y doctrina no de para Balaam? destrucción. Doctrina Pues eso sus quiere decir Balaames. enseñanza. Tienen Había ese sido rasgo, algo y que así había hecho era un este personaje tipo. llamado Balaam. Se Ahorita vamos a hablar creía de el él. dueño. Que después se Ese hizo una Balaam, doctrina. ese Balaam, hágame favor. enseñaba Dentro de la iglesia a de Balaam Pérgamo a poner tropiezo ante los hijos. ¿En qué a Balac. consistía? El versículo A poner 14 nos da la tropiezo. misma Ahora, respuesta. La pregunta es, Nos ¿quién da la era Balac? respuesta. Dice, en primer lugar, déjeme decirle, Balac, que enseñaba, o sea, significa Balaam vacío. enseñaba Vacío. a Balac No hay nada. a poner tropiezo. Pero ¿quién ante era ese los vacío? hijos de Israel. ¿Quién era ese Balac? Balac Era rey. Vámonos por de partes. Moab. Balaam. Ahora, Moab ¿Quién era ese Balaam? significa en el hebreo, significa un semilla. profeta que no era de Dios, Ahora, era un profeta ¿quiénes gentil. eran los moabitas? Los Era un moabitas eran los falso descendientes de profeta. Lot. En Josué 13, Y versículo los 22, no lo moabitas busquen, dice que era un adivino. como descendientes de Era Lot, de ya esos ven que profetas Lot fue a cuando Sodoma hablaban y Gomorra profetizaban era tenían prácticas adivinando. terribles, Como que los siguieron, esotéricos que te adivinan. Se desarrolla la nación Como los de Moab, Pare de Sufrir, todos esos que te alejados adivinan. de Dios, y Sí, nace es la la verdad. nación Ahorita voy a moabita. hablar un poco más de eso. Cuando Israel sale de la esclavitud de Y Egipto, así era Balaam. ahora la distancia Balaam, más corta para llegar a la tierra su prometida nombre es tiene atravesar dos la tierra de significados. Moab. Uno es Entonces Moisés manda dueño un del contingente y pueblo. dice, oh, pues eran Y de el la otro familia. significado es Dice, destructor pues, del Israel. pueblo. Somos familia. Y déjame decirle déjanos algo, ¿eh? pasar. Ese tipo de Y Balaam, rey de ese siempre ha entonces, existido en la dice, historia de pasan la por humanidad. aquí nada. Son aquellos no los dejaron. personajes Y dice que que pueden ser Dios de se la enojó política y contra pueden los ser de la moabitas. religión. Y de ahí Que se sienten dueños en del adelante, pueblo. Los que se moabitas sienten dueños del pueblo, constituyeron en el enemigo son más dictadores acérrimo, junto que con los obligan al filisteos. pueblo y finalmente de terminan Israel. destruyéndolo. Los moabitas Hitler eran fue uno de orgullosos, ellos. Mussolini inmorales, fue otro de tenían ellos. mucho Se dinero, sienten dueños de la sabían gente comerciar, y los destrozan, los destruyen. pero eran unos Gastos pervertidos de todo. Y por ahí en Sudamérica un rojillo rojillo anda ahí también. Y Moab significa semilla. se siente dueño de su país Téngalo y eso muy prohíbe presente. todo arbitrariamente. Y hoy deja de transmitir una Balaam, televisora. ¿cuál fue el asunto aquí? Porque él no quiere, porque está en... porque El asunto es ese, saca la está- verdad, no le Balaam, gusta, entonces el que se creía se dueño, cree del dueño pueblo, de de su su país, este tipo. Pero que a la vez Ustedes es un van a ser destructor. testigos de cómo Andaba Venezuela por ahí cae. como Ustedes lo algunos van a ver, apóstoles pues, hoy andan como asteroides. Digo, ¿qué nomás le pasa errando, al a ser ver dónde humano que sacan no más? entiende? Se vuelve Y a llega repetir la Balac, historia. porque Balac sabía Bueno, que también por ahí dentro de la andaba ese iglesia ha Balaam. habido Balaam. Y como Balac, Con este líderes odiaba a Israel. espirituales que se creen dueños de la gente, va con Balaam y le Terminan dice, destruyendo oye al Balaam, pueblo. Yo sé que tú eres Diótrefes fue uno de ellos, profeta, ahí le en dice, las era un cartas falso de profeta. Juan. La Biblia lo cataloga Ese le como un gustaba adivino, tener el primer lugar en todo, hechicero. dice Juan. Y le dice, Dice te que voy a dar Juan enviaba un algunos dinero, te voy a dar con oro, mensajes te voy a para dar los cristianos piedras y dice preciosas, que te voy a dar Diótrefes se vestidos, los te voy a dar prohibía. riquezas.
pero ve y maldíceme. No dejaba a que Israel. les hablaran, les prohibía que hablaran. Pero ese ve y hablara a la maldíceme gente. y Significa dice en el original, ve y yo dale voy a conjuro hechicero. Entonces dice Balaam, ¿todo eso me das? Y le dice, sí. Dice, bueno, tú sabes que Jehová es el Dios de ellos, ¿eh? Sí, dice, pero tú ve y maldícelos. Ponles un conjuro, hazles una hechicería. Entonces dice Balaam, pues yo tengo que ir con el Dios de ellos. Y va con Dios y le dice, oh Jehová. Dice, ¿me dejas tú que yo maldiga a Israel? ¿Dónde tenía la cabeza ese tipo? Y luego Dios le dice, ¿qué? Que me dejes, dame chance de maldecir a Israel. Y le dice, ¿cómo tú vas a maldecir a quien yo he bendecido? Entonces no me das chance. No, le dice. Y se va Balaam. Y llega con Balac. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Les batiste ahí unos huevos de codorniz? ¿Qué les hiciste? ¿Qué les dijiste? Les pasaste unas ramas de pirul y luego les echaste 10 padres nuestros. ¿Qué les? Entonces Balaam le dice, no, pues Dios no me dejó. ¿Cómo? Yo te pagué para que los maldijeras. Dice, ¿o qué? ¿No te llegó al precio? Te doy más, le dice. ¿De veras? Bueno, déjame ir otra vez. Y ahí va. Jehová, déjame maldecir a Israel. ¿Cómo tú maldecirás a quien yo he bendecido? Déjame ir, le dice. Montón de rebeldes, déjame darles un conjuro, dice. Y Dios le dice, y aquí es donde entra la soberanía de Dios. Dice, ve, pero yo te diré lo que les digas. Entonces este va y dice, no, yo les voy a echar pirulazos y huevazos y todo. Entonces llega y está Israel así, en el campamento. Y él ya lleva su posilga, ¿no? Y su receta hechicera. Y empieza, Israel, pueblo bendito por Dios. Y empieza a bendecir a Dios. Ay, Israel, y de ti nacerá aún el Mesías. Y se va. Y Balac se entera y dice, y va con Balaam, le dice, oye, ¿qué te pasa? Yo te pagué porque maldijeras a Israel. Y mira nomás con lo que me sales. Ve y maldícemelo y te aumento la honra, o sea, el dinero. Y este dijo, ahí voy. Y ahí va otra vez oh Jehová, déjame maldecir a Israel. Dice, no, déjame. Bueno, ve y les dirás lo que yo te diga. Y otra vez, la misma historia. Llega con su conjuro, llega con su librito de Walter Mercado. Llega y empieza a querer maldecir. Y empieza a soltar una de bendiciones a favor de Israel. Y salía, bendición. Y luego después dice en uno de los capítulos, del capítulo 22 hasta el 33 de Números, dice, porque no hay conjuro ni hechicería contra el pueblo de Dios. Escúchame bien, ninguna hechicería ni nada hay en contra nuestra. Si yo les contara todas las hechicerías y de la buena que han querido hacer. Yo me he encontrado en la puerta de mi casa, de veras, estoy hablando en serio, una de hechicerías, hermano. ¿Saben qué me han hecho esas hechicerías? Los mandados. Ni cosquillas. ¿Por qué? ¿Porque yo soy súper cristiano? No, sino porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nada más por eso. Entonces, fíjate cómo operan esos del siglo XXI, que son los de fe y esperanza. Nada más que se cambian el nombre porque son unos trances. Oiga, me duele aquí, me duele acá, y acullá. Lo primero que les dicen es, te tienen hechizado. Es lo primero que, ay, como sí, yo veo, tu nombre es Amapola, ¿verdad? Sí. Y mira, yo veo un conjuro sobre ti, un hechicería, un mal que te han hecho. Pero ven con nosotros, y si nosotros te curamos, garantizado. Y a todos los asustan con el asunto de la hechicería. Entonces hacen ahí sus conjuros, ya no sienten nada, ya estoy bien, y ya. Y les quitan el dinero. Ese era Balaam, hermanos. Es el prototipo del profeta que se vende por dinero. Este mensaje es para las iglesias, para los pastores y los miembros de las iglesias. Hay de aquel pastor
apóstol, evangelista, lo que sea, que cobra por predicar. Hay de aquel que paga una entrada a un evento supuestamente cristiano para ir a adorar a Dios. Hay de ellos. La Biblia lo condena terminantemente eso. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque como dice la Biblia, si tú participas de eso, la Biblia dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Verdad que así dice la Biblia, hermanos? ¡Qué tremendo este hombre! Ahora, fíjate, ¿en qué consistía el tropiezo de Balaam? Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo. Fíjate, va con Balaam, le dice, no, es que yo no sé qué me pasa cuando yo quiero maldecir, me salen bendiciones. Y Balac se enojaba. Entonces Balaam le dice, pero yo sé cómo. Te voy a enseñar cómo hacer tropezar a los hijos de Israel. A poner tropiezo. Escuchen, la palabra tropiezo en el hebreo, o en el griego mejor dicho, es una palabra que les va a sonar muy familiar, con SK al principio. Es escándalos. ¿Qué significa escándalos? Díganlo. ¿Escándalo? Escándalo, es familiar, ya castellanizado. De ahí viene tropiezo, que se tradujo por tropiezo. Yo te voy a decir cómo meter a Israel en un escándalo que será de tipo inmoral, le dice. ¿En qué consistía? Dice aquí la escritura que enseñaba a los hijos de Israel a cometer fornicación, dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, consistía en lo siguiente. Dice la Biblia que las mujeres de los moabitas eran hermosas. Y Balaam le dice a Balac, mira, las mujeres de Moab son más bonitas que las de Israel. Entonces, mira, tú manda un contingente de mujeres y vas a ver que estos se les van a ir los ojos. Y dice que que tomaron mujeres por esposas moabitas y Dios se enojó. Ahí es una vez más Dios reprueba los Pérgamo matrimonios mixtos de un cristiano, de una cristiana con un no cristiano, porque los moabitas, que eran sus acérrimos rivales, ellos eran orgullosos, inmorales, pervertidos. Y Balaam sembró una semilla. ¿Se acuerdan? Moab, semilla. Escúchame bien, es más fácil que un cristiano se vuelva pervertido, se vuelva a lo de antes, que un pagano se vuelva cristiano. Por eso Dios les dijo, cada vez que Israel se enfrentaba a los moabitas, les decía a Dios, desaparezcan los del mapa, no quiero que guarden nada de los moabitas. Entonces hubo una guerra, y como vieron a las mujeres de Moab bien bonitas, dijeron, no, pues estas las hizo Dios. Y no las mataron. Entonces dice ahí en Números que uno del pueblo de Israel tomó a una moabita por mujer y se la llevó a su tienda para acostarse con ella. Entonces dice que andaba allí otro de Israel llamado Eleazar, y los vio, se dio cuenta, y Dios había dicho que desaparecieran del mapa todos. Tomó una lanza, dice la Biblia, y entró a la tienda donde estaba este hijo de Dios fornicando con una hija del diablo. Dice que los clavó a los dos ahí. Y tú dices, ay, qué tremendo. Eso fue en los tiempos de Moisés. La lucha era literal, era así. Pero hoy nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, doctrinas, filosofías, que en sí aquí ya se ve claramente. Hay entre vosotros los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Están comprendiendo? Entonces fíjate, ¿qué sucedió? Las prácticas del mundo habían entrado en Israel. ¿Por qué? Porque se confabularon, tomaron mujeres, fornicaron con ellas, y hubo una mortandad en Israel.
Terrible que estuvo aquello. ¿Y qué sucedió? Arrastraron a Israel a la idolatría de nuevo. Por eso dice ídolos y fornicación. Entonces las prácticas del mundo habían entrado dentro del pueblo de Dios. Lo mismo sucedió a la iglesia de Pérgamo. Las conductas pervertidas habían entrado, de alguna manera lograron entrar a la iglesia de Pérgamo, y ellos no hacían nada. Déjame decirle que en el siglo XXI en el que vivimos hoy es lo mismo. Han penetrado la iglesia. Balaam, el destructor, el que se creyó dueño de la gente del pueblo, los arrastró a la idolatría, a la inmoralidad sexual. Hoy los falsos profetas, los falsos maestros, falsas doctrinas están haciendo lo mismo y nadie dice nada. ¿Dónde están los antipas que son testigos fieles, que se oponen a todo eso que Dios se opone? ¿Dónde están? ¿Cuál era la segunda cosa que el Señor decía? Tengo pocas cosas contra ti. La primera fue la doctrina de Balaam. La segunda, versículo 15. Ahí está. Y también tienes a los que retienen, otra vez que se agarran, de alguna manera estaban allí ya, que retienen la doctrina de los nicolaitas. No han hecho nada por oponerse a ellos. ¿Por qué los han tolerado dentro de la congregación? ¿Qué les pasa? No los han puesto en su lugar a todos estos nicolaitas. Pablo, cuando se enteró que en Corinto, que eran griegos, y ellos, en ellos, antes de convertirse, pues estaban todos empapados de las filosofías y de las prácticas paganas. Las prácticas de los templos paganos involucraban una serie de perversidades, pero entre ellas era que dentro de los templos paganos había una sección donde había mujeres que les llamaban prostitutas sagradas. Fíjate nomás, qué aberración. Pero en otra parte había hombres que les llamaban prostitutos sagrados. Entonces, como parte del culto a los dioses, era que la gente que iba a adorar a esos templos tenía relaciones sexuales, homosexuales, lesbianas, como parte de la adoración a Dios. Fíjense qué aberraciones. Por eso Pablo fue a los corintios griegos, a quienes les dijo: oigan, somos miembros del cuerpo de Cristo, tomaré mi cuerpo y lo haré miembro de una ramera. ¿Se acuerdan de eso? 1 Corintios. Porque hay algunos corintios todavía así como que, porque ellos tenían una filosofía heredada de sus antepasados, una mezcla de pensamientos filosóficos que decían que el cuerpo era malo, lo que hicieras, que la materia era mala, toda la materia era mala, que lo que hicieras con el cuerpo no importaba, lo que importaba era el espíritu. Entonces los cristianos griegos, las personas cuando recibían el evangelio en Grecia, creían entonces en lo que venía su proceso de renovación de la mente y su aprendizaje de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Pues todavía estaban llenos de esas filosofías. Entonces decían: oye, pues vamos allá al templo aquel, ¿no? Pues, y ellos basaban sus prácticas pervertidas en que lo que hace en el cuerpo, lo que es el cuerpo, no es ni bueno ni malo. Ese se muere y el espíritu ese queda vivo. Entonces Pablo dice: no, tomaré mi cuerpo y lo haré miembro de una ramera en ninguna manera. Y luego les dice: ¿qué no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? ¿Por qué les dijo templos? Porque ellos iban al templo con las prostitutas y los prostitutos. ¿Qué no sabéis que vosotros, vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo? Y allí ya les cambia toda su teología y su filosofía, porque resulta que el cuerpo es de Cristo, el cuerpo humano. Entonces los desengaña, pero estos de Pérgamo todavía seguían en esas prácticas. Entonces fíjate, les dice: ustedes tienen ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Ahora la pregunta es: ¿en qué consiste la doctrina de los nicolaitas? ¿Quiénes eran los nicolaitas?
Bueno, hay dos referencias a los nicolaitas. Yo quiero subrayar primeramente la palabra doctrina, que significa enseñanza. O sea, ya lo tenían como una doctrina dentro de la iglesia, hágame usted el favor. Pero ¿quiénes pues eran los nicolaitas? Dos referencias. La primera es que los nicolaitas eran seguidores de un líder cristiano del primer siglo llamado Nicolás, quien, influenciado por el pensamiento gnóstico y filosófico de que la materia, el cuerpo es malo, no pasa nada si hacemos cosas malas o bueno, no importa, ellos aseguraban que no tenían nada de malo hacer con el cuerpo fornicación, con prostitutas, prostitutos, no tenía nada de malo. Entonces ellos permitieron la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, avalados por este líder llamado Nicolás. No pasa nada. Miren, nos morimos, el polvo del cuerpo se hace polvo y nosotros nos vamos con el Señor, decía. Y la otra referencia acerca de los nicolaitas y esa doctrina es que la misma palabra nicolaitas, su etimología griega, que esta no se las puedo decir porque está impronunciable, me resulta difícil, pero significa, su etimología significa seducir, significa tentar, significa inducir a la inmoralidad sexual. Entonces concluimos que eran cristianos que mezclaron filosofías, pensamientos, ritos y conductas paganas al cristianismo. Pero si tú a ellos les preguntabas, oye, ¿tú crees en el sacrificio de Cristo? Claro, el sacrificio de Cristo, la palabra de Dios. O sea, no negaban la fe, ni negaban a Cristo, pero tenían esas prácticas. Pero dentro de todos esos se había levantado Antipas contra todo eso y murió por esa causa. Entonces, fíjate, ¿qué sucedió? Se metió la inmoralidad dentro de la iglesia, se metió la hechicería, se metió la idolatría, se metió cualquier clase y cantidad de aberraciones. Fíjense que nosotros escuchamos en los noticieros, lees en el periódico cosas como estas: 5 hombres de entre 60 y 70 años, ex legionarios de Cristo, están declarando que fueron abusados de niños sexualmente, los pervirtieron sexualmente. Entonces tú dices, y la gente ve y oye, díganle a ese hermano que está ahí de pie que se siente. Siéntate, hermano, porque sacas de onda a la gente. Gracias. Entonces tú escuchas eso, ves eso y dices, no, qué malandrines, ¿no es cierto? Y bueno, se han dado casos terribles y la sociedad está indignada. ¿Por qué está indignada? Porque no son 1 ni 5, pero no son todos. ¿Estamos? No todos los sacerdotes han abusado de los niños. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero hay muchos que sí. El problema es que no les hace nada. Los protegen, les tapan, los cubren. Y unos ministran en San Martín de abajo y los pasan a San Martín de arriba. Eso es lo único que hacen. No les hace nada. Entonces no, la sociedad se pone así y se van sobre los líderes, sobre los cardenales, y hay acusaciones, dicen, ese los protegió. Yo no los protegí, dice, claro que sí. Y la sociedad está indignada. ¿No le indigna eso? ¿Verdad que es indignante? Pero lo que indigna es la impunidad. No hay una disciplina y ni a la cárcel los meten, siendo que es un delito grave, pero no les hace nada. Hace poco recibí un correo electrónico que decía más o menos así: hermano Chuy, fíjate que aquí en los Estados Unidos un productor hizo una película, un cineasta hizo una película donde trata el tema de la pederastia, el abuso sexual contra los niños. Esos padres son terribles. Y en la película está buenísima, dice pastor. Hubo una convocación a una función privada y habíamos ahí, no sé, 500, 700 pastores.
donde nos proyectaron esa película. Y es tan objetiva. Y estábamos los pastores indignados. Y dijimos al final, hicimos un comité rápido y dijimos, esta película debe ser pasada en los cines seculares, en todo el mundo, para denunciar esa perversión de la Iglesia Católica. Dice, hermano Chuy, te escribo este correo para que tú juntes los pastores en Guadalajara y les mandamos una copia, y para que ustedes presionen a los cines seculares para que pasen esta película y se ha evidenciado esa aberración dentro de la Iglesia Católica. Ese era el tono. Entonces yo le contesté el correo y le dije, es verdad, hermano, que eso es una situación muy lamentable, pero debo decirte y recordarte que dentro de la iglesia cristiana estamos peor que ellos. ¿Por qué estamos peor que ellos? Porque ellos no salen de Santa María, Madre de Dios, y nosotros leemos la Biblia. Ellos no leen la Biblia. Nosotros leemos la Biblia y decimos que conocemos a Jesús y que su nombre, y levantamos las manos y cantamos alabanzas, y permitimos la perversión dentro de la iglesia. Le dije, hermano, mira, yo tengo unos ahorritos ahí. Le dije, vamos a juntarnos, muchos pastores, vamos a juntar varios millones de pesos entre 100,000 pastores de Estados Unidos y México. Vamos a juntarnos y juntar unos millones de a $1,000. Son millones de dólares. Y vamos a decirle a ese cineasta que haga una película, le dije, de lo que pasa dentro de la iglesia evangélica, de los cantantes homosexuales, lesbianas, predicadores que tienen 3 mujeres, predicadores que andan en adulterio, pastores que roban. Le dije, ¿te parece si nos hacemos una película también y la pasamos en todos los cines del mundo? ¿Saben cuándo me contestó? Nunca. Porque ese pecado no es privativo de la iglesia católica. Ahora, si ellos les tapan, ¿nosotros vamos a hacer lo mismo? Díganlo con convicción. Miren, escuchen bien. Apelo a su entendimiento y sabiduría. El problema grave no es que una parejita en una iglesia cristiana de novios forniquen. Claro que es un problema y es un pecado. Pero lo grave es si los líderes en esa iglesia no dicen nada y se hacen de la vista gorda. Eso era lo que Jesús les estaba recriminando a los líderes de Pérgamo, al pastor de la iglesia en Pérgamo. El jueves entró una llamada que si permitíamos que alguien viniera a vender boletos para un concierto cristiano, entonces le contestamos que no creíamos en eso, que no creíamos en ir a pagar por ir a alabar a Dios. No, pero que mira, que quién sabe qué, que no, nosotros no creemos en eso, creemos que es una corrupción del evangelio, creemos que eso no se debe de cobrar, eso se debe dar por gracia, la predicación de la palabra se debe dar por gracia, nadie tiene que ponerle un precio a la entrada y es corrupción. Entonces cuando yo pregunto quién es la persona que va a dar el concierto y me dicen quién es la persona, yo digo menos. ¿Por qué esa artista o ese artista, esa es mujer, todavía tiene problemas con las drogas? O sea que viene y levanta las manos y aleluya, gloria a Dios, lo va y se las truena. Ahora, escuchen bien, a su sabiduría y entendimiento. Cuestiónenla a esta que viene a dar su concierto. Díganle, oye, ¿todavía andas en drogas? ¿Qué si te dice que sí? Pues es que todavía me las trueno. ¿Qué? ¿La vas a subir aquí arriba? Pues eso es lo que están haciendo. Saben que andan en esas cosas. Pero ¿quién no peca, hermano? Además tú quieres para que juzgues. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, entonces nos quedamos así. Y en lugar de ser Antipas, somos todo lo contrario. En lugar de
ponernos en contra de lo que Dios rechaza, nos ponemos en contra de Cristo. Pero allí ya cada quien decide, ¿no es cierto? Pues esa era la doctrina, fíjense, de los nicolaitas. Versículo 15, vamos sobre el final. La cual dice: yo aborrezco. Y esa palabra aborrezco significa, viene del griego misos, odiar, detestar. Fíjate, Jesús todo lo que hizo en la cruz para volver nosotros a envolvernos en el pecado. Y como los romanos habían dicho, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Pues él dijo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y abundó el pecado y sobreabundó la gracia. Entonces algunos listos en su filosofía y lógica humana dijeron: ay, entonces abunda el pecado y abunda la gracia. Sí, eso dijo Pablo. Es decir, que nunca el pecado va a rebasar la gracia. El pecado crece y crece la gracia. Oye, eso está suave, ¿no? Oye, ¿no te gusta eso? Sí, me gusta eso. Entonces decían los romanos: hagamos males para que vengan bienes. O sea, mientras más pecamos, más gracia. Y qué listos. Y Pablo les dice: oiga, no, espérenme, entendieron mal. Romanos 6:1 les pregunta: ¿perseveraremos en el pecado? ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice. ¿Cómo? Si fuimos rescatados de eso, ¿cómo vamos a seguir en lo mismo, por el amor de Dios? No, les dicen 6, 12 y 13. Más bien, dice, presenten vuestros cuerpos como miembros, como sacrificio santo, dice en Romanos 12, y en el 6 dice: ofrezcan sus miembros como instrumentos de justicia. Vuestro fruto es la santificación. ¿Cómo es que ahora se van a volver a envolver en esas cosas? Imposible, no lo han entendido. Y eso era lo que Cristo les recriminó a los cristianos de Pérgamo, y lo que sigue recriminando en la iglesia de hoy, que se permite de todo. Termina en el versículo 16 diciendo: por tanto, le dice, arrepiéntete, cambia de mente, cambia de dirección, cambia de conducta. Esto significa arrepentirse, del griego metanoia. Pero de la palabra metanoia, que significa cambiar de mentalidad, de dirección y de conducta, se deriva otra palabra griega que es metanoesón, que es la que aparece aquí, que significa también arrepentirse, pero tiene un agregado. Significa arrepentirse, pero implica una urgencia. ¿Sabes una cosa? Arrepiéntete, pero ya. Es como si te dijera: te doy 3. Porque el mismo contexto te lo aclara de esa manera. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, viene la última advertencia: vendré pronto. Ahí la urgencia. Vendré pronto a ti. Escuchen bien. Yo no los conozco a ustedes. Bueno, los conozco que vienen aquí, pero me refiero a que yo no sé qué hacen allá afuera. Pero es muy posible que para algunos de ustedes es la última advertencia de parte del Señor. Esto es muy serio. Urge ya. Porque si no, dice, vendré pronto. Si no te hubieras arrepentido, les dijo a los de Éfeso también. Vendré pronto, les dijo. Pero luego añade: y pelearé contra ellos. El verbo pelear, la palabra pelearé, viene de polemos, de donde se deriva polémica. Significa literalmente hacer guerra. ¿Hacer guerra? ¿Que Dios te va a hacer la guerra? Eso es lo que dice. Pero déjame ponerte un ejemplo cómo es esa guerra. Es como si tú estás en el campo de batalla y tienes una pistolita calibre 22 y vas ahí, ¿no? Todo camuflado, ¿no? Y vas con tu pistolita 22. Entonces ves al enemigo a 300 metros, pero el enemigo no te ha visto. Entonces tú lo tienes en la mira y le disparas con la 22. Nada más que la 22 su rango de distancia no llega a 300 metros. La bala se va. Entonces el otro oye el disparo, pero el otro trae una AK-47. Una metralleta automática que por segundo dispara, no sé, 60 balas o quién sabe cuántos. Los que fueron narcos saben quién. Y
Y apenas aprieta, un AK-47 tiene un alcance tremendo. Entonces, es como si tú te pusieras a pelear con el Señor con tu 22 y Él con un AK-47. Ni cosquillas le vas a hacer. Llevas todas las de perder. Por eso dice, si no se arrepienten, yo vendré pronto y pelearé con ellos. Ahora, ¿cuál es el arma que Él usará para pelear contra los que siguen en eso? La espada de su boca. ¿Cuál es la espada de su boca? La palabra de Dios. Es decir, no te va a decir más allá ni le va a quitar lo que ya está escrito. Los que son sus hijos, como el Señor al que ama disciplina, vendrá con la vara en la mano de la disciplina. Y si tú te resistes, vas a perder la paz. No te puedes poner a guerrear con Dios. Tú tienes una 22 nada más. Ni cosquillas le haces al Señor. Es mejor tener a Jesús como amigo que como enemigo. Eso, mira, te lo aseguro, que es muchísimo mejor. ¿Quiénes son enemigos de Dios? Los que andan conforme a los pensamientos y a las conductas de la carne. Romanos capítulo 8. ¿Sí o no? Entonces termina diciendo, fíjate, en el versículo 17. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. La Biblia dice que el maná, el pan del desierto, era un símbolo de Cristo, ¿se acuerdan? Yo soy el verdadero pan del cielo, dijo Cristo. Y Cristo es encontrado en los que le buscan de corazón sincero. El que se contamina con el pecado es como un maná escondido, no pueden alimentarse de él. Pero en cuanto tú arreglas tus cuentas con el Señor, dice que Él te dará de comer el maná escondido, que es Él. Que Él se revela a los que le buscan y a los que se arrepienten de corazón. Y alimentarse de Cristo es tener la vida. ¿Entienden eso, verdad? Pero luego añade, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La mención de le daré una piedrecita blanca para nosotros no cobra sentido, no tiene sentido. ¿Qué querrá decir la piedrecita blanca? El asunto es que la costumbre judicial de aquel tiempo en los tribunales era que cuando un juez daba una sentencia, su manera de hacer, su manera de declarar culpable o inocente era de esta manera. Tenían una piedra blanca y una piedra negra. Cuando el acusado era culpable, el juez levantaba la piedra negra y la enseñaba a todos los que estaban ahí y significaba culpable. Pero cuando el juez daba la sentencia y tomaba la piedra blanca, la enseñaba a todos, se ponía de pie y hacía esto, diciendo que el acusado era inocente, libre de culpa, que no había nada que achacarle a ese, no había nada que recriminarle, que era inocente. Por lo tanto, la ley lo eximía de cualquier culpabilidad, era inocente y podía salir con la cara levantada, el rostro en alto, sin avergonzarse nada, era inocente. Dice, al que venciere, le daré esa piedra blanca. ¿Les cobró sentido ahora, verdad? ¿De qué? De que tú te guardaste. La blancura siempre es símbolo de pureza. Ese color simboliza pureza. De que tú venciste, pero aquí hay un ingrediente más. Dice que en esa piedra hay un nombre nuevo que solo sabe al que se le entrega la piedra. ¿Se acuerdan que Jesús siempre le cambió los nombres a las personas? Yo les dije al principio que los nombres de las personas describen su carácter. Así fue que Abraham, Padre excelso, Dios le cambió el nombre. Te llamarás ahora Abraham, padre de muchas gentes. Entonces, su nombre, lo que él era y lo que reprodujo y todo, era lo que significaba su nombre. Y así Jacob, el suplantador, el engañador, se le cambió a Israel, el que prevaleció con Dios y arrebató la bendición de Dios. A Simón le cambió a piedra. Pero fíjate lo que dice aquí, ese nombre nuevo que solo tú conocerás, ese nombre será el que te describa a ti quién fuiste aquí. Yo quiero esa piedrecita. No le hace que me cueste
otras cosas. Yo quiero ser vencedor y ponerme a favor de lo que Dios se pone a favor y en contra de lo que Él se pone en contra. Al que venció. ¿Cuántos quieren esa piedrecita? Ahí está el reto, hermanos. Ahí está. No permitas nada que Dios no permite. Vamos a orar. Pónganse de pie. Que Dios tenga misericordia de la iglesia, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de los miembros de las iglesias. Que Dios tenga misericordia de los pastores de las iglesias. Nos ayude para no permitir